Elena Rey. Estoy en esta presentación para contarles un poco sobre selección de personal, porque a eso me dedico desde el año 2018. Arranqué haciendo selección, siempre vinculada al área de tecnología, en diferentes industrias. Después sí diversifiqué mi perfil, hace más o menos 3 años que fui complementándolo con diferentes áreas, y hoy trabajo como HR Director en Cliengo. En Cliengo trabajo hace 3 años, esta nueva posición es nueva, valga la redundancia. Bien, la charla de hoy, ahí dejé mi link a mi LinkedIn, también está mi Twitter, y mi nombre completo me buscan así en todas las redes. La charla de hoy es sobre hunting colaborativo con stakeholders de tecnología para armar equipos. Voy a contar mi experiencia trabajando esto en Cliengo, y cómo mejoramos el proceso, y sobre todo el cambio cultural que trajo el concepto para pensar el proceso de selección. Bien, primero lo primero, vamos con aclaraciones, comentarios súper obvios. El tema de selección de personal tiene como frases muy trilladas y creo que son muy necesarias porque yo sigo validándolas. Primero que nada, creo que el proceso tiene que ser realmente rápido y ágil, y aquí estoy llamando rápido y ágil, y bueno, sí, creo que tenemos que estar moviéndonos rápido en lo que tiene que ver con tiempos, pero a la vez que cada instancia del proceso de selección tiene que tener un propósito claro. Si no, más allá de que el proceso sea rápido, si es burocrático, tampoco, y no le encontramos el propósito a la instancia, tampoco tiene demasiado sentido. Como segunda instancia, esto, si bien vamos a hablar de perfiles de tecnología específicamente, creo que aplica a procesos de selección ya año 2023, y cómo va cambiando el paradigma y cómo van cambiando también los perfiles en el mercado, y a partir de las diferentes compañías que van surgiendo y cómo los negocios se van como complejizando y se van volviendo híbridos. Ya no creo que haya candidatos que sean de tech y candidatos no tech. Entonces, creo que siempre esto es una máxima también, los candidatos van por goteo. Quiere decir que el concepto de terna como tal, de espero tener los 3 candidatos ideales para poder presentarlos, hoy yo lo veo en extinción, no me hace sentido con las necesidades que tiene el negocio, no me hace sentido con, sobre todo el punto que voy a aclarar ahora, que es el punto 3, y pongo ahí con margen de one shot, porque puede pasarnos que el primer candidato que presentemos sea el candidato ideal y nos sirva para cerrar la búsqueda, y está bueno que tanto la línea tenga el margen de poder decir, che, lo encontramos, como que HR pueda empujarlo y pueda apoyarlo aunque sea el primer candidato, ¿sí? Bien, y el tercer punto es job descriptions completas y claras, y por esto también me permito lo que digo en el punto 2, que pueda haber margen de one shot. Si yo traduje correctamente las necesidades que tiene mi equipo en una job description bien completa, en ese caso es mucho más sencillo y es más fácil de creer que el primer candidato que presenten pueda estar alineado con lo que estoy buscando. Entonces, no veo por qué no. Bien, el concepto de hunting colaborativo, acá. A ver, el proceso de selección, empezamos por esto, ¿no? Yo cuando llegué lo que hice fue transformar un poco la cultura vinculada al proceso de selección. El proceso de selección no es de recursos humanos. Nosotros sí, definitivamente somos quienes tienen el know-how de cómo hacerlo, pero es un compromiso entre el stakeholder que tiene la necesidad y el equipo de HR, sin duda. ¿Por qué decimos que es un compromiso? Porque, por ejemplo, qué cosas esperamos de la línea, y obviamente trabajamos mucho en evangelizar con esto. Y bueno, la difusión, por supuesto, ¿no? Publicamos la búsqueda. Sí, ayúdanos a compartirla, pensá en tus trabajos anteriores, con quién trabajaste bien, con quién estuviste cómodo, cómo podemos hacer para reclutar a esta persona. Trabajamos mucho con, obviamente, una red de referidos y un plan de referidos que inclusive, si lo pensamos como en términos por ahí de compensación, no es súper agresivo, sino que más bien está vinculado con, che, esta persona trabajó bien conmigo, creo que a la empresa le puede sumar un montón. Eso me parece importante también traerlo, ¿no? Como el plan de referidos no visto como un premio, sino como, che, esta persona quiero que sea parte de la cultura en la que yo estoy trabajando. Por supuesto, una disponibilización de agendas absolutas. O sea, esto para mí es una obviedad hoy, ya habiendo trabajado tanto tiempo con las líneas tech en Cliengo, pero es una realidad. A nosotros nos pasa tranquilamente desde el área de HR que encontramos un candidato que creemos que es el indicado, y la disponibilidad es absoluta, y la prioridad cuando alguien tiene una búsqueda es absolutamente con las entrevistas. Entonces, si el candidato necesita que la entrevista sea después de las 18 horas, porque obviamente tiene un conflicto con los horarios de su trabajo actual, si el candidato está de vacaciones, no se ha pasado, o en otra
en otro uso horario y necesita que tenga un horario en particular, bueno, buscamos un punto en común para que sea útil para todos, pero sobre todo la prioridad tenemos en el candidato, porque de nuevo, si yo tengo una job description clara y el candidato que encontré, estoy convencida de que aplica, muevo realmente cielo y tierra porque esto suceda, y en esto también fue importante trabajar con la línea en la priorización del proceso. El feedback sobre los candidatos que van conociendo es inmediato. Y esto es inmediato de verdad. Termina la entrevista y un audio, un llamadito, nos hacen sumar una call y nos dan feedback automáticamente, por sí o por no. No me importa, a los términos prácticos no me hace una diferencia al ego del área que no sea el candidato. Lo decimos siempre, o sea, el feedback sobre un candidato que no va es tan importante como el feedback de un candidato que va, porque eso me va a permitir ajustar el ojo, entender qué otras preguntas puedo hacer en la primera entrevista y ver cómo podemos ajustar para que el siguiente candidato que llegue esté mucho más cerca de cerrar la posición si no la cierra. Entonces, este compromiso también es absoluto y con una carta de honestidad absoluta. De nuevo, a nosotras no nos hiere el orgullo que el candidato que presentamos no sea el candidato que tenga el fit técnico con la posición, sí nos juega un poco en contra cuando, cuando vemos que al stakeholder le está costando la honestidad de decirnos, chicas, no es por acá, veamos cómo modificarlo. Así que definitivamente acá es de lo primero que evangelizamos con un ingreso de un nuevo líder. La instancia técnica tiene un propósito. Esto a mí me parece fundamental, sobre todo obviamente en perfiles de tecnología, donde todos los perfiles tienen que tener una calibración de seniority y obviamente determinados requisitos técnicos, entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a evaluar? En los casos que sí o sí, la instancia técnica tiene que ser práctica, en vivo o como algo ya más de carga horaria más importante para el candidato sobre todo, y no sea revisar un portfolio y hacer preguntas sobre eso, sino que el candidato tenga que traer una preparación, lo que buscamos es que sea lo más distendida o lo más interesante posible. Y acá nosotros somos muy hands-on y de revisar los ejercicios y de preguntar, y bueno, ok, no se dice en el proceso, ¿cuánto tiempo te llevó el ejercicio? ¿Te pareció demasiado para la posición? Que siempre estamos pidiéndole tanto feedback a los candidatos, feedback a la línea, como, che, si a vos te llegara este ejercicio, ¿qué harías? Me ha pasado de apenas ingresé que me pasara un ejercicio técnico que teníamos que tomar a un candidato y cuando lo abro o me pongo a hablar con la línea, bueno, bárbaro, ¿y cuánto tiempo más o menos consideras que le manda? Y bueno, este ejercicio son más o menos 18 horas de trabajo. Y fue lo primero que pedí que modifiquemos, ¿no? A partir de informar, de empatizar con el candidato. O sea, ¿a vos te parece que cuando vos estás en una búsqueda laboral tenés 18 horas para dedicarle a un solo ejercicio, cuando hoy en día escuchan a 3, 4, 5, 10 o 20 propuestas en paralelo? Bueno, y ahí hicimos un trabajo de ajustar. Inclusive en ese momento yo me acuerdo que mandaba el ejercicio, los candidatos me dejaban de contestar, o sea, desaparecían de la faz de la tierra. Bueno, también eso es una vara, como, che, mirá, no puedo validar señorita, así no me está sirviendo, necesitamos como ajustar, y por suerte me encontré con una línea totalmente dispuesta, porque tenía la necesidad de tener el recurso, y tenían a alguien del otro lado que le estaba diciendo, che, yo te quiero poder dar el servicio que tengo que dar, ¿no? A eso le llamamos hunting colaborativo, ¿no? Si requiere horas mías, seguro, pero también requiere horas de la línea, de sentarse, de hacer el proceso más ameno, más interesante, de contar lo que tienen que contar para que el candidato se enganche y pueda seguir. A esto nos referimos cuando decimos que el compromiso con el onboarding es real también. El compromiso a lo largo de todo el proceso y con el onboarding es real. No sé, me ha pasado también con algunos ingresos o en otros trabajos, sobre todo, como sí, cuando había mucha presencialidad. Yo iba el viernes previo a que el ingreso llegara a dejar el cuaderno, el cartel de bienvenida, como toda la documentación a mano y dejar todo en el escritorio donde esta persona se iba a sentar y que el jefe me diga, ah, no, pero yo el lunes tengo home office. No, ¿no? Bueno, en ese momento era mucho más frecuente de lo que soy, pero lo mismo, empaticemos, a vos te gustaría llegar a un trabajo y que tu jefe no esté, ah, no, bueno, pasa que, bueno, son todas cosas que también tienen que estar sobre la mesa para que la persona que entra, eh, además de entrar, se quiera quedar y se sienta comprometida y tenga el mismo sentido de pertenencia que tiene hoy su líder. Así que en ese sentido creo que es tan importante para el hunting colaborativo como concepto el onboarding
que sea bueno, que sea con dedicación y de nuevo que tenga la misma disponibilidad que tuvimos a lo largo del proceso de selección. Bien, vengo hablando del proceso y no les conté por qué nos sirve este concepto a nosotros. Nosotros trabajamos con 3 entrevistas. La primera le decimos el match cultural y es la entrevista que hacemos desde Recursos Humanos. La entrevista va a velar y va a buscar hacer este match a partir de nuestra cultura, de los valores definidos que tenemos y del equipo al que esta persona se vaya a sumar. A partir de conocer todo esto, y por supuesto tener una job description, pero digo, todo esto más allá de los requisitos técnicos que yo puedo preguntar alguno en la entrevista, por ejemplo, puedo preguntar nivel de inglés, puedo como lo más general, yo puedo hacer un filtro, o si es muy necesario el uso de determinada herramienta, yo lo puedo validar, pero después el seniority de la persona, o por ahí los skills técnicos bien profundos, no los voy a poder tener. Entonces yo directamente ni me meto ahí. Voy a ir directamente a hacer preguntas y a conseguir información que a mí me sirvan para entender el match cultural. Entender si esta persona no solamente puede venir a trabajar con nosotros en el sentido de insertarse en nuestra cultura, sino también entender qué nos puede aportar esta persona a nuestra cultura, y creo que ahí es el punto más rico, y por eso hablo de match y no hablo de fit. No quiero que encaje en nuestra cultura, no como un fit en ese sentido, como es la persona ideal, sino que nos puede venir a aportar. Nos pasó mucho esto de abrirnos a otras provincias, otros países para traer los candidatos, pero esto fue muy clave, ahí entender el concepto de match, y no basarnos tanto en fit. Entonces, esto es lo que nosotros nos encargamos en la primera instancia. Como área, estamos enfocados en mirar la cultura, ¿sí? Este perfil se puede venir a insertar, a trabajar con nosotros y qué nos va a estar aportando. Nosotros obviamente presentamos después el perfil, y los perfiles que presentamos pasan a la segunda instancia, que es el fit técnico, ¿sí? ¿Quién hace esta segunda entrevista? El manager directo, el líder de esta persona. El fit técnico está enfocado acá sí a ver los skills técnicos propiamente dichos, hacer el recheck del equipo, pero siempre va a estar mucho más enfocado en lo que tiene que ver con la experiencia previa, las herramientas, los conocimientos, seniority, nada, como mucho más específico de cosas del día a día que tiene la posición. Inclusive nos pasa que en la primera entrevista, si bien nosotras ya hacemos un trabajo de fidelización, si se quiere, o de venta, de contar, bueno, qué vas a venir a hacer, cuando nos preguntan por ahí algo muy específico del día a día, o bueno, y cómo es este trabajo, cómo trabajan acá, y ahí decimos, espera la siguiente instancia y valídalo por favor con el líder, que para eso está esa instancia, como que somos bastante claros en qué va en cada parte del proceso, y obviamente también lo comunicamos al inicio del proceso para que sepan de qué consta. Bien, la tercera etapa del proceso le decimos la entrevista de potencial, que esta entrevista normalmente la hace el +1 del líder, que suele ser, por el tipo de estructura que tenemos nosotros, un director de la compañía. Entonces, el potencial, lo que va a estar, la entrevista de potencial, lo que va a estar buscando validar es entender a partir de una mirada un poco más macro qué potencial a largo plazo tiene justamente esta persona dentro de la compañía, si se puede desarrollar en otra área a futuro, si puede hacer un movimiento horizontal, si lo vemos como aportándonos un conocimiento, no sé, por ahí hacia que nos permite una expansión en una unidad de negocio porque vivió mucho tiempo en algún lugar donde nosotros nos queremos insertar en el mercado, digo, bueno, toda esa visión más macro es la entrevista que hace el director. Ahora bien, estas 3 instancias, probablemente, si del otro lado tengo personas del equipo de HR, digan, mi proceso es igual. Nosotros lo que hicimos fue dejar, obviamente por escrito, con capacitaciones, y cada persona que ingresa a la compañía, y sobre todo los líderes, que son quienes relevan y levantan después necesidades de selección, fue explicar qué corresponde preguntar y contar en cada instancia para mantener al candidato fidelizado a lo largo del proceso, y que cada instancia tiene poder de veto, le decimos, y que los 3 tienen que estar de acuerdo, los 3 entrevistadores, para tomar a la persona. Por supuesto que si a mí el perfil no, si yo soy la entrevistadora de match cultural y el perfil no me termina de gustar, o por algo yo considero que no es la persona que estamos buscando, no lo voy a presentar. Y lo mismo pasa con el fit técnico. Si técnicamente consideran que no es lo que estamos buscando, no lo van a presentar en la siguiente instancia. Pero más allá de eso,
cuando un perfil pasa a las 3 entrevistas y ahí tenemos una conversación entre los 3 entrevistadores y repasamos el perfil y vemos si alguno de los 3 no está de acuerdo, en ese momento podemos tomar una decisión de que el perfil no va a ingresar a la compañía, ¿sí? No lo vamos a ofertar. Pero esto es como lo más relevante para nosotros. ¿Por qué esto favorece nuestro hunting colaborativo? Primero que nada, las reglas que yo puse en realidad que tenemos acá, también las tenemos en nuestro proceso y están como validadas internamente. Entonces, esto hace que cuando yo tengo un perfil en fit técnico y que está siendo evaluado, no va a poder ser rebotado, por así decirlo, por un requisito cultural. Si yo presento un perfil, la cultura ya la validé. Entonces el líder en realidad va a estar 100% haciendo una entrevista técnica y sí me puede hablar de que específicamente, porque en el equipo que va a ingresar no ve que pueda, y ahí vamos a pulir, pero lo cultural es tema de la primera entrevista. La segunda va a ir a lo técnico y la tercera va a ir a lo macro. Entonces esto nos permite ahorrar tiempo, evitar las repreguntas a los candidatos. También del otro lado les puede pasar que en algún momento hayan participado en un proceso de selección y digan, che, tuve 4 entrevistas y en las 4 hablé de lo mismo. Bueno, eso nosotros lo evitamos a toda costa. ¿Por qué? Y bueno, porque entendemos, sobre todo en el momento que nosotros tuvimos este proceso tan agresivo de salir a contratar, todavía el mercado era diferente y había un montón de empresas que estaban en el mismo contexto y todos estaban buscando contratar un montón de gente. Y para nosotros era un diferencial poder contar con un proceso que tenga un propósito y que podamos tener algo diferente para ofrecerle al candidato desde el momento cero. También como parte de nuestro hunting colaborativo, y esto me parece súper importante, al candidato desde la instancia de cero, diría, desde que está postulado le hablamos de una transparencia y le pedimos que nos manejemos de la misma manera. Damos, por supuesto, otra obviedad que no puse al principio, pero que es ya muy escuchada, muy trillada y muy necesaria, es poder dar un feedback a los candidatos sobre cómo van avanzando a lo largo del proceso, por sí, por no. Lo mismo hacemos a lo largo de todo el proceso nosotros. La realidad es que eso nos permite hablar de una carta de transparencia absoluta, si hay demoras en las respuestas, siempre estamos explicando qué es lo que está pasando del otro lado. Mira, estamos viendo un tema de estructura, mira, tenemos un movimiento, estamos con un tema de negocio, tratamos de transparentarnos en todo momento con los candidatos, porque eso hace que cuando el candidato tenga otra propuesta sobre la mesa, como es totalmente esperable que puede pasar con una persona que está en una búsqueda activa, pueda ser igual de transparente con nosotros, y nosotros podemos ser igual de transparentes con la línea, que es quien tiene la necesidad. Entonces, para nosotros es clave poder mantenernos de esa manera con los candidatos, porque sabemos que es un proceso bilateral, que el candidato nos está eligiendo a nosotros y nosotros queremos elegirlo a él. Entonces, poder jugar esta carta de honestidad nos parece el diferencial en un proceso, sobre todo en un mercado saturado, en un mercado que frecuentemente las malas prácticas se publican, se comentan, y no deja de ser personas que están en una búsqueda laboral. Así que a nosotros esto nos agilizó muchísimo los procesos, nos ahorró tiempo, nos ahorró sobre todo, no, es tiempo, definitivamente es tiempo, con los candidatos le ahorró tiempo candidatos también, y nos ha pasado de quedar en muy buenos términos también con candidatos que no fueron seleccionados y que después pudimos retomar, y creo que ahí también está como lo rico de un hunting colaborativo, ¿no? Mira, tenía una posición sola de un perfil como el tuyo y terminamos cerrando con otro perfil. Pero mantengámonos en contacto, puede cambiar esto y volver a contactar a ese perfil y decirle esa hora, se valora el rol. Así que nada, eso era lo que les quería contar un poco sobre cómo lo manejamos nosotros y lo que fue para Cliengo cambiar nuestro proceso de selección y sobre todo nuestra cultura sobre este tipo de procesos. Les agradezco y espero que les haya gustado mucho.